Alan, de 2 años, no paraba de llorar, y el corazón de su madre se encogía con cada gemido. Lucy hundió su mano temblorosa en sus rizos empapados de sudor y susurró: «Por favor, cariño, intenta dormir», pero sus sollozos solo se hicieron más fuertes. Sus pequeños dedos se rascaron la oreja derecha hasta que sangró, la piel se desgarró y se tiñó de un rojo brillante. Sus uñas rotas se clavaron en la tierna carne, y aún así las lágrimas caían, implacables y feroces. En la penumbra de su destartalada habitación alquilada, el tiempo parecía haberse detenido. Un viejo ventilador de techo zumbaba en lo alto. Sus aspas cansadas proyectaban sombras inquietas sobre la madre y el niño. El aire olía a humedad y a sangre caliente como el hierro, mezclándose con la humedad que se aferraba a la ropa de Alan. Al amanecer, Lucy levantó a su hijo de la cama, con los brazos temblorosos. «Encontraremos ayuda», prometió, mirando el reloj de pared que marcaba más de las 4 de la madrugada. En el calor matutino, lo cargó en el autobús abarrotado que se dirigía a una clínica privada cerca del mercado central. Las calles polvorientas y el sol cegador solo intensificaron los llantos de Alan, provocando miradas ceñudas de los demás pasajeros. Una mujer susurró: «Debe ser un niño malcriado. Es culpa de su madre». El letrero descolorido de la clínica decía: «Clínica privada del Dr. Miller». Exactamente a las 8 de la mañana, apareció el Dr. Miller, panzón e impaciente. Miró a Lucy y a la niña angustiada. «¿Su nombre?», preguntó. «Lucy Taylor. Este es mi hijo, Alan. Ha tenido dolor de oído toda la noche, fiebre, sudores, no para de rascarse». Con un breve gesto de la mano, el Dr. Miller les indicó que se sentaran. Insertó un otoscopio clásico en el oído de Alan durante apenas 5 segundos. «Solo una leve infección externa», dijo, volviendo a su computadora. Les recetó gotas óticas Gentone para 3 días y los despidió. «Los niños tienen picazón. Se han estado preocupando leyendo todo esto en Internet». Lucy frunció el ceño. «Pero tiene sangre alrededor de la oreja, está todo destrozado. Es solo una inflamación». «Gentone la curará», dijo el Dr. Miller, molesto por la interrupción. «Pasemos al siguiente paciente». Esa tarde, Lucy se acurrucó en la cama, mirando el frasco de gotas como si fuera una broma cruel. Los ojos rojos de Alan le ardían mientras se frotaba la oreja una y otra vez. Cada vez que ella intentaba apartar la mano, él se retorcía de dolor. A Lucy le subieron las náuseas a la garganta, se retiró al baño y vomitó sin poder contenerse. Cuando regresó, Alan estaba tirado en el suelo, con la cabeza entre las manos, sollozando. Un hilillo de sangre manchaba una funda de almohada azul pálido. Lucy jadeó, con las manos temblorosas, y se arrodilló para limpiarla con cuidado. «Lo siento mucho, cariño. No sé qué hacer». Esa noche, la desesperación la impulsó a llamar a su vecina, Verónica Reed, enfermera de urgencias del hospital del condado. «Le duele la oreja y ahora sangra», dijo Lucy. La voz de Verónica temblaba. «Tráelo aquí, seguridad te dejará entrar». En el centro médico del condado de Travis, el Dr. Ethan Gallagher, un médico delgado y calvo, escuchó a Alan retorcerse en los brazos de Lucy. «No tiene fiebre ni vómitos, solo rasguños», dijo con naturalidad. «No necesita endoscopía ni hospitalización». «Sé que algo anda mal», suplicó Lucy. «Los sentimientos no son pruebas», respondió, negándose fríamente a abrir la sala de endoscopía. Verónica llevó a Lucy aparte. En Springfield, una niña tuvo la misma hemorragia, lloró sin parar, y luego entró en coma. Le dieron un diagnóstico erróneo y no sobrevivió. Lucy palideció. «Váyase», insistió Verónica. «El Hospital Infantil St. Mary's de Austin tiene el equipo adecuado». Bajo una llovizna que denotaba desesperación, Lucy salió a la calle desierta con Alan inerte en sus brazos. Ningún taxi se detuvo hasta que una Ford Transit destartalada se detuvo de golpe. Un anciano con una chaqueta de cuero desgastada se inclinó hacia ella. «Señorita, ¿necesita que la lleve?». Las lágrimas nublaron la vista de Lucy al subir al barco. «St. Mary's, por favor». «Me llamo Edward», dijo en voz baja. «Mi nieto tiene su misma edad». El camino era una neblina de lluvia, silencio y los débiles gemidos de Alan. Edward finalmente rompió el silencio.
Mi hijo murió el año pasado, demasiado tarde para el cáncer. Conozco esa sensación de impotencia. Cuando llegaron a Santa María, la tormenta arreciaba. Lucy corrió a urgencias pediátricas, empapada y temblando. Hijo, le sangra el oído y le duele. La joven enfermera Sophia Evans entró corriendo y los hizo pasar. Lucy fue retenida por 3 médicos y 2 enfermeras que rodeaban a Alan, con un endoscopio sostenido frente a una dura luz blanca. En urgencias, la reconocida pediatra doctora Clara Ferguson examinó el oído de Alan. La pantalla reveló una imagen aterradora, una larva blanca lechosa, ganchuda y serpenteante, que se hundía en su oído medio. Dios mío, murmuró el doctor Ferguson, pálido. Llama a un otorrinolaringólogo inmediatamente. Es un celo vivo. Si no lo retiramos a tiempo, podría perforar el hueso. El doctor Matthew Smith se quedó sin palabras. Esta especie solo se encuentra en ovejas y cabras. ¿Cómo llegó al oído de un niño en pleno Austin? El doctor Ferguson lo interrumpió. Como sea. Prepárense para la anestesia general, llamen a la gerencia del hospital. Es una emergencia de nivel rojo. Condujeron a Lucy a una habitación privada, con el rostro pálido. La voz del doctor Ferguson era lacónica pero seria. Encontramos un parásito raro viviendo en el oído de su hijo. Sigue activo. Si migra al oído interno o al cerebro, las consecuencias podrían ser catastróficas. El mundo de Lucy daba vueltas. Entonces, ¿mi hijo? Su voz temblaba. Vamos a operarnos de inmediato, pero hay riesgos. Necesito su consentimiento. Sálvenlo. Firmaré lo que sea. La súplica de Lucy casi se convirtió en un grito antes de desplomarse. Mientras se llevaban a Alan, Lucy corrió hacia la camilla. Cariño, estoy aquí. Alan, no me dejes. La enfermera Sophia la sujetó con suavidad. Señora, debe confiar en nosotros. Estamos haciendo todo lo posible. En la sala de espera, Edward permaneció en silencio. Sacó un pequeño amuleto de la suerte de su bolsillo y se lo entregó a Lucy. Reza como yo lo hice por mi nieto. Lucy lo tomó, sus manos temblaban violentamente. 2 horas después, la doctora Adrienna salió del quirófano con el rostro agotamiento. La operación fue un éxito. Extrajimos una larva viva de aproximadamente 1,5 centímetros de largo. Sin embargo, Lucy se eleva de un bon. Parte de la pared del oído medio ya estaba dañada. El nervio auditivo está traumatizado. Es demasiado pronto para estar seguros, pero la audición de su hijo podría verse afectada. Lucy se desplomó, cubriéndose la cara. Edward le puso una mano consoladora en el hombro. Al menos está vivo. 3 días después de la operación, Alan seguía sin reaccionar a los ruidos. Abrió los ojos, pero no reaccionó. Cada vez que Lucy susurraba «bebé», el silencio era su única respuesta. En la habitación blanca y estéril, Lucy estaba sentada junto a la cama de su hijo. Tenía los ojos hundidos, la ropa arrugada y el cabello revuelto. El doctor Ferguson entró silenciosamente y le puso una mano en el hombro. Hemos realizado una prueba preliminar de reflejos auditivos. Las señales son lentas. Podría haber una lesión del 8º nervio craneal. La voz de Lucy era apenas un susurro. ¿Eso significa que quizá ya no me oiga? El doctor Ferguson tragó saliva. Haremos todo lo posible, pero tienes que estar preparado. Lucy miró a su hijo de 2 años, Alan, cuyos ojos brillantes y curiosos ya estaban cerrados. Le puso suavemente la mano en la mejilla. Cariño, siento mucho no haber gritado más fuerte en el hospital. 5 días después de la operación, llegó un visitante inesperado. Isaac Rivers, reportero del San Antonio Express News, llevaba el informe del hospital del condado y una gruesa carpeta con documentos internos. Me enteré del caso de tu hijo, de cómo fuiste a 3 escuelas diferentes y nadie te escuchó. El tono de Isaac era respetuoso pero urgente. Lucy lo miró con recelo. ¿Qué quieres? Cuenta tu historia públicamente, no para sensacionalizar, sino para evitar que la gente desestime el llanto de un niño. Lucy guardó silencio y asintió. Si le sirve a otro niño, anótalo.
Al día siguiente, el Express News publicó un titular en portada: niño casi muere por una larva en el oído. La madre suplica 3 veces, los médicos no la escuchan. El artículo se viralizó y la etiqueta #Listen to Children, escucha a los niños, alcanzó el número 1 en Twitter en Estados Unidos. Los periodistas acudieron en masa a Lucy, equipos de televisión, presentadores de radio, blogs. Durante una transmisión en vivo, un presentador le preguntó: ¿hay algo que le gustaría decirles a los médicos que la dieron de alta? Lucy contuvo las lágrimas. No quiero compasión. Solo necesitaba que alguien escuchara el llanto de mi hijo, solo una persona. Pero la compasión pronto dio paso a la reacción. En un popular programa matutino, el doctor Stephen Lawrence bromeó: no se puede culpar a toda la profesión por un solo error. Quizás esta madre simplemente era demasiado sensible. Las burlas siguieron en línea. ¿Qué clase de enfermedad merece todo este drama? Es culpa de la madre, no de los médicos. Quizás los estaba estresando, dificultándoles concentrarse. Lucy leyó cada comentario cruel, luego apagó discretamente su teléfono y regresó junto a la cama de Alan. Pueden insultarme todo lo que quieran, susurró, mientras vivas. 10 días después de la operación, Alan seguía sin responder a los sonidos. Un audiólogo hizo el diagnóstico preliminar: tenemos que prepararnos para la posibilidad de que nunca hable si no puede oír. Esa noche, Lucy se quedó junto a su cama, con la desesperación agudizando su voz mientras le hablaba con voz entrecortada pero firme: si tengo que aprender lenguaje de señas, lo haré. Si nunca escuchas mi voz, te escribiré 1000 cartas. Pero, cariño, no me dejes. Por favor. En la 11ª noche, la doctora Clara Ferguson entró con un expediente, con el rostro arrugado por la preocupación. Enviamos el espécimen al laboratorio de parasitología de Harvard. Era efectivamente la larva de la mosca nasal de oveja Strusova, pero había alcanzado la 3ª etapa y estaba lista para penetrar el cráneo. Si hubiéramos esperado, habría sido fatal. La mirada de Lucy parpadeó como una vela apagándose. ¿Cuánto tiempo estuvo dentro de mi hijo? La doctora Ferguson respiró hondo. Al menos 7 días antes de su primera cita. Colocó una imagen endoscópica en las manos temblorosas de Lucy, una criatura gris pálida con púas afiladas incrustadas en la pared del oído medio. Lucy apartó la mirada, sintiendo náuseas. Vivió así dentro de mi bebé durante una semana entera. El doctor Ferguson añadió solemnemente: debemos informar de este incidente al Departamento de Salud. No se trata de un incidente aislado. 3 días después, llegó un equipo de la Agencia de Epidemiología de Estados Unidos. Entre ellos se encontraba Isabelle Morgan, especialista en parásitos de cabeza y cuello. El año pasado propuse un programa de capacitación para los hospitales del condado sobre la identificación del parásito Yanti, le dijo al director del hospital. La mayoría de estas propuestas fueron ignoradas. Lucy escuchó a través de la puerta de la oficina. Isabelle continuó: desde junio pasado, la sala de urgencias del condado de Williamson ha recibido un otoscopio Iña Mini 3000, pero es posible que aún esté sellado en su caja original. El director tartamudeó: no sé por qué no lo usamos. Golpeando la mesa con el puño, Isabelle declaró: en los últimos 18 meses, al menos 3 niños han muerto por presuntas infecciones de oído en condados vecinos. Este silencio es mortal. Una semana después, Isaac River regresó con los resultados preliminares de la inspección. Le entregó a Lucy un fajo de documentos. Una sección indicaba que el otoscopio había sido entregado al Mercy General 9 meses antes y nunca se había usado. Isaac miró a Lucy directamente a los ojos. Dijeron que era demasiado largo y disruptivo. Lo reservaron para casos complejos. El caso de su hijo era complejo. Lucy se quedó allí, con los dedos apretados sobre las páginas. Para que Alan se hubiera salvado la primera vez. Si lo hubieran examinado bien durante 10 segundos más, dijo Isaac mirando hacia otro lado. Al mismo tiempo, el centro médico del condado de Travis, donde trabajaba el Dr. Ethan Gallagher, fue objeto de una investigación pública. Un equipo de The Truth filmó en secreto el interior del hospital, y en un vídeo, una cámara oculta captó a una enfermera susurrando: el otoscopio está guardado, aún sellado. El Dr. Gallagher no lo usa, detesta a los pacientes quisquillosos y ansiosos.
Cuando le preguntaron a una empleada administrativa por qué no se había reportado antes el caso de Allen, respondió, la madre habló demasiado alto. Pensaron que exageraba. El vídeo se publicó esa misma noche y se viralizó en Internet. Miles de comentarios inundaron la página del Hospital General Mercy, otoscopio comprado con dinero de los contribuyentes, abandonado a su suerte. Un niño casi muere porque no querían desperdiciar suministros. ¿Qué clase de médico es Gallagher? Tras 3 días de silencio, el doctor Gallagher finalmente ofreció una breve conferencia de prensa. No podemos hacer una endoscopía cada vez que un niño tiene dolor de oído, dijo con voz tensa. Estamos abrumados y no podemos satisfacer todas las exigencias emocionales de los padres. Lucy, viendo las noticias desde su habitación del hospital, apretaba el teléfono con fuerza. Alan seguía allí, demacrado, con el pelo ralo y la mirada apagada. No había dicho ni una palabra desde la operación. Edward, el anciano conductor que la había llevado al hospital, volvió de visita. Puso una bolsa de fruta en la mesa y dijo, tuve una entrega cerca y me enteré de la noticia. Me enfureció. Lucy contuvo las lágrimas. Han considerado a mi hijo como una simple petición emocional, susurró. Edward guardó silencio. No es tu culpa. Han guardado silencio demasiado tiempo. Unos días después, la enfermera Catherine Regan, quien había advertido a Lucy en el hospital del condado, fue citada a declarar en una audiencia interna. Sentada en el pasillo, Lucy vio a Catherine irse, con el rostro bañado en lágrimas. Me dijeron que no podía decir nada, dijo Catherine en voz baja, pero si me hubiera quedado callada, su hijo habría muerto. Lucy le apretó la mano mientras la voz de Catherine temblaba. Si no hubiera sido por ti ese día, nunca lo habría llevado a Austin. Esa noche, Lucy recibió una extraña llamada de Deborah Martin, la ministra de Salud Regional de Texas. Lamento que el sistema haya hecho sufrir a su hijo, le tembló la voz. Lucy hizo una pausa y luego preguntó, si no fuera una madre soltera sin contactos, ¿habrían enterrado a este niño como a los otros 3? No, prometió Deborah. Estamos haciendo cambios. Necesito que testifiques en la audiencia del Congreso la semana que viene. Lucy miró a Alan, cuya respiración era superficial y le temblaba ligeramente la mano. Iré, dijo, pero no por mí, sino por los niños que nunca recibieron respuestas. En todo Estados Unidos, la prensa comenzó a publicar artículos sobre el riesgo de infecciones parasitarias no diagnosticadas en niños pequeños. Desde Houston hasta San Antonio, cientos de padres llevaron a sus hijos a revisiones otorrinolaringológicas. El Dr. Hugh Galbraith, experto en parasitología, escribió, las larvas estobosas suelen parasitar a los animales de pastoreo, pero el cambio climático, las malas condiciones sanitarias y la complacencia en el diagnóstico han convertido esta enfermedad en una amenaza emergente para los humanos. En su habitación del hospital, Lucy leyó el artículo con la mirada fija en la cama de su hijo. El Dr. Ferguson entró con un papel con los últimos resultados de la prueba de audición. Hay un ligero reflejo, muy débil, pero es una buena noticia. El nervio no está completamente muerto. Lucy frunció los labios. ¿Volverá a oír mi hijo?, preguntó. Quizás, respondió el Dr. Ferguson en voz baja, pero llevará meses de tratamiento, fisioterapia auditiva, una terapia que solo unos pocos centros especializados pueden ofrecer. Lucy asintió. No me voy. Haré lo que sea necesario. Al final del pasillo, un grupo de estudiantes de medicina publicó una nueva nota en el tablón de anuncios, si un niño se rasca la oreja constantemente, podría ser una llamada de auxilio. 2 días después de que Lucy accediera a testificar, el nombre de Alan Taylor inundó las redes sociales estadounidenses. La historia de un niño de 2 años que casi muere por una larva de estro en el oído tras negársele 3 tratamientos apareció en la portada de casi todos los periódicos importantes, The New York Times, The Washington Post, Estados Unidos Today y el San Antonio Express News. La televisión nacional no fue la excepción, incluyendo Investigative Report, un programa de gran audiencia que se emite todos los viernes por la noche. Isaac Rivers estaba en ese programa. Su voz era solemne mientras la cámara filmaba a Lucy sentada en el pasillo del Hospital Infantil St. Mary's, de la mano de su hijo, su rostro estaba desgastado, sus labios pálidos por el cansancio y el insomnio. Una madre sin maquillaje, sin formación en medios, con una simple súplica, escucha. Esa noche, el teléfono de Lucy vibró con mensajes, llamadas y solicitudes de entrevistas.
NBC News la quería en directo y se ofrecía a organizar el transporte. Isaac se lo informó, pero Lucy negó con la cabeza. No estoy acostumbrada a hablar ante la cámara. Solo soy madre. Por eso mismo necesitas hablar, dijo Isaac en voz baja. La gente confiará más en ti que en cualquier político o médico. No me agredí en línea, replicó Anna Luke en el noticiero de televisión esa noche. No, doctor Gallagher, lo están criticando porque guardó silencio mientras un niño lloraba pidiendo ayuda en un café cerca del hospital. Durante la discusión que siguió entre estudiantes de medicina, Luis Palacios se inclinó hacia adelante. Estudiamos el oído medio, el nervio coclear, el octavo par craneal, dijo en voz baja, pero nadie nos enseña que el llanto de un niño puede ser un signo clínico. Se hizo el silencio en la sala. Nora Cooper, una compañera de clase, dijo en voz baja, después de esta historia, nunca más volveré a ignorar a un niño que llora por la noche. Más tarde, Lucy se detuvo en el pasillo del hospital y miró el tablón de anuncios donde estaba recién escrita con marcador azul la cita de la semana. Cada niño llora en un idioma que solo su madre entiende. Edward, el viejo conductor, permaneció en silencio junto a ella. Nora Cooper escribió esa frase, dijo. Lucy esbozó una leve sonrisa. Quizás una generación de médicos la escuche de verdad. A la mañana siguiente, Alan fue trasladado a la sala de rehabilitación de otorrinolaringología. El doctor Victor Mullins, un joven audiólogo, presentó el plan. Instalaremos dispositivos de amplificación de sonido y usaremos corrientes eléctricas de baja intensidad para estimular el nervio. Tendrá que responder a frecuencias, de graves a agudas, para recuperar gradualmente la audición. Lucy asintió, con la mirada llena de determinación. No importa cuánto tarde, allí estaré. Esa tarde, la periodista de televisión Elaine Harris llegó con una oferta inesperada. Nos gustaría hacer un documental sobre tu viaje con George Alan, explicó amablemente. Sin sensacionalismo, solo un retrato sereno y honesto. Lo llamaremos Más allá del silencio. Lucy negó con la cabeza. No quiero compasión por nadie. Elaine sonrió cálidamente. No es compasión. Queremos que la gente entienda que el silencio también puede gritar. Una mañana, Lucy despertó y encontró a Alan revolviéndose bajo las sábanas. Su pequeña mano se extendió, buscando la suya. Ella la tomó con suavidad. Cariño, estoy aquí, susurró. Él no respondió, pero por primera vez en semanas, la comisura de sus labios se curvó en una leve sonrisa. Lucy hundió la cara en la almohada y sollozó. Habían pasado más de 2 semanas desde la operación, y Alan seguía sin pronunciar palabra. La sala de rehabilitación estaba iluminada con carteles de animales y llena de máquinas de terapia de sonido, máquinas de ruido blanco, cantos de pájaros, violines. Todos los días, la enfermera Sofía reproducía la misma grabación, la voz de Lucy llamando suavemente, «Mami, mami, mami». Alan observaba al orador con los ojos muy abiertos, pero no reaccionaba, como si el mundo a su alrededor no existiera. Durante una consulta clínica, el doctor Mullins insistió, deberíamos reevaluar el nervio auditivo mediante una prueba de reflejo acústico. Lucy se aferró a su camiseta, con la voz ronca. ¿Y si no hay señal?, preguntó. Dudó profundamente. Entonces deberíamos considerar implantes cocleares, pero existe el riesgo de pérdida auditiva permanente y problemas del habla. Lucy asintió, exhausta, sin poder reaccionar. Esa noche, se sentó sola en una silla de plástico junto a la cama de Alan. Él dormía plácidamente, con la respiración suave y regular, la expresión más serena que le había visto bajo la luz parpadeante del pasillo, que zumbaba como una mente cansada. Lucy sacó una receta arrugada de su bolsillo, las instrucciones para las gotas para los oídos que le había dado el doctor Miller. 3 días, susurró, mirando fijamente la escritura garabateada. 3 días, y luego para siempre. De repente, pasos apresurados y gritos urgentes resonaron por el pasillo. ¡Código azul! ¡Código azul! Con el corazón latiéndole con fuerza, Lucy corrió hacia el ruido, pero no era la habitación de Alan. Era la cama de al lado, donde una niña pequeña luchaba contra la meningitis. Apoyada en la pared, jadeando, Lucy comprendió que el verdadero miedo no era la muerte, sino la vida sin voz. A la mañana siguiente, la doctora Clara Ferguson se sentó frente a ella, con la tensión grabada en cada línea de su rostro.
Lucy, tengo que ser sincera. Alan no responde a ningún sonido entre 20.000 y 5.000 hercios. Pérdida auditiva total. La voz de Lucy era seca como la arena. Por ahora, sí, definitivamente, respondió Clara. Cuanto más dure, más disminuyen las posibilidades de recuperación. Lucy asintió muy despacio, con mucha firmeza. Al mediodía, Lucy se arrodilló en la capilla del hospital bajo la tenue luz de las velas. Una Virgen María entristecida la observaba. Lucy no suplicó, habló en voz baja, solo para sí misma. No necesito que hables. No necesito que me escuches. Solo necesito que vivas, que sepas que estoy aquí, que me tomes de la mano cada mañana. Las velas permanecieron inmóviles. La estatua no respondió. Por la tarde, Lucy consultó con el equipo de logopedia. Paula Sanders, la logopeda, advirtió, si el niño no oye ahora, la región cerebral encargada de procesar el sonido se atrofiará, lo que afectará al centro del lenguaje. El neurólogo pediátrico Julian Owen añadió, el cerebro aún está en desarrollo. En ausencia de información auditiva, otras regiones pueden asumir estas funciones. La consejera familiar Elise Mooney dijo con suavidad, no se trata solo de hablar, sino de ser excluido de un mundo donde todos escuchan y comprenden. Lucy retorció la tela de su camisa. ¿Y qué hago? Vamos a probar todas las terapias, audio de ultrafrecuencia, entrenamiento de reflejos activado por luz, lenguaje de señas temprano, prometió Paula. Esa noche, Lucy se sentó en la cama con Alan en su regazo, con la cara bañada en lágrimas mientras agitaba un juguete musical, un sonajero con cascabeles, cerca de su oído. ¿Lo oyes, cariño? Por favor, estoy aquí. Al ver que permanecía inmóvil, la voz de Lucy se quebró al gritar, respóndeme. ¿Me oyes? Alarmada, la enfermera Sofía entró corriendo. Señorita Lucy, por favor, silencio. Lucy se levantó, con los ojos inyectados en sangre, señalando las paredes silenciosas. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien sabe cuántas veces he gritado? Si hubiera hecho más ruido, Alan no estaría así. Cayendo al suelo, con la cara hundida en la almohada de su hijo, sollozó, cariño, lo siento. Debería haber golpeado la mesa para que me escucharan. La enfermera Catherine Reagan, quien había advertido a Lucy esa noche, se arrodilló a su lado. No es tu culpa, Lucy, susurró. Nos equivocamos. Pero nadie quiere admitirlo, porque en este negocio, el silencio es seguridad. Lucy observó la mirada apagada y preocupada de Catherine. Fue el silencio lo que mató a los 3 niños antes de Alan, ¿verdad? Catherine asintió. Y solo una persona lo suficientemente valiente como para hacer ruido lo salvó esa noche. Lucy se sentó con manos temblorosas y comenzó a escribirle una carta a su hijo. En el papel, escribió. No necesitas oír para saber cuánto te amo. Si el mundo se niega a dejarte hablar, aprenderé de ti el lenguaje del silencio. Pero si un día, solo un día, volteas la cabeza porque me oyes llamarte, será el día más feliz de mi vida. Había pasado casi un mes desde la cirugía de Alan, y no le llegaba ningún sonido. Las lágrimas de Lucy se habían secado, dejando solo una figura pequeña y frágil que se movía silenciosamente de una terapia a otra, como una sombra. Los médicos aún lo llamaban monitoreo activo, pero Lucy sabía que estaban evadiendo la verdad. Alan no respondía a ningún sonido, ni a la suave voz de su madre, ni al estruendo de las bocinas, ni siquiera al portazo de las ventanas contra la pared. Es posible que el cerebro del niño haya dejado de escuchar el sonido, anunció el doctor Victor Mullins en la reunión clínica del fin de semana. ¿Seguimos con la estimulación auditiva?, pregunta Paula, la logopeda. No estoy seguro, admitió Víctor con cansancio en la mirada. Pero si nos detenemos, cualquier posibilidad desaparece. Trasladaron a Lucy al ala familiar del hospital, una habitación estrecha de apenas 9 metros cuadrados, con una sola ventana que daba al patio interior. Todas las noches, a través de ese pequeño cristal, miraba la brillante luz de la habitación de Alan, como si contemplara otro universo donde vivía su hijo, inaccesible y silencioso. Una mañana, Lucy se despertó aturdida. En su sueño, estaba de vuelta en la sala de urgencias del condado, abrazando a Alan y gritando, ¿alguien me escucha? Médicos, enfermeras y pacientes se dieron la vuelta, desapareciendo lentamente en la niebla, hasta que solo quedó la enfermera Catherine Reagan al final del pasillo.
Habló sin abrir la boca. Si no gritas más fuerte, tu hijo ya no estará aquí. Lucy se despertó sobresaltada, con la garganta apretada y el corazón latiéndole con fuerza. Esa mañana, regresó a la habitación de Alan. Estaba sentado, acurrucado contra la pared, con la mirada perdida en la cortina. Lucy se arrodilló a su lado. ¿Puedes oírme?, preguntó suavemente. Ninguna respuesta. Lo intentó de nuevo, esta vez más alto. Alan, ¿puedes oír a tu madre? Silencio. Exhaló, no con desesperación, sino con la tranquila convicción de quien había decidido no tener más miedo. Si nunca me escuchas, seré tu voz. Esa semana, Lucy empezó a aprender el alfabeto en lenguaje de señas americano. Escribió cada letra y palabra: mamá, aquí, amor, comer, beber, dolor, llorar, en trozos de papel y los pegó con cinta adhesiva en todas las superficies disponibles de la habitación de Alan. Cuando la enfermera Sofía entró y se quedó boquiabierta al ver la multitud de letras, Lucy no levantó la vista. Con voz tranquila, respondió: es mejor esperar un milagro y no hacer nada. Afuera, las redes sociales estaban llenas de indignación. Padres compartieron imágenes de sus hijos con dolor de oído y fiebre persistente, niños que nunca se habían revisado los oídos. Las fotos se inundaron con hashtags como almohadilla rascarse es algo. Una madre, Rachel Evans, de Tucson, escribió, después de leer la historia de Alan: le exigí al médico que usara un otoscopio. Encontraron una pequeña punta de lápiz clavada en el oído de mi hija, que lleva allí 2 semanas. La historia de Lucy se ha convertido en un símbolo. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, se sentía atrapada entre 2 mundos: el público, donde la aclamaban como una madre valiente, y el privado, donde su hijo seguía sin saber nada. Una tarde, Isaac Rivers llegó con el expediente en la mano. El Departamento de Salud ha decidido celebrar una audiencia formal, dijo. Quieren que declare el 10 del mes que viene. Lucy se quedó paralizada. Nunca quise ser famosa, susurró, casi disculpándose. Isaac se sentó a su lado. El sistema ya no puede ignorarte, no porque gritaste, sino porque te negaste a callar. Unos días después, un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad de Texas en Austin los visitó como parte de su rotación clínica. Entre ellos estaba Nora Cooper, quien había escrito en el tablón de anuncios: todo niño grita en un idioma que solo su madre entiende. Nora pidió permiso para visitar la habitación de Alan. Se sentó a su lado, sacó un pequeño ukelele y comenzó a tocar una melodía lenta y suave. Lucy intentó detenerlo, temerosa de sentirse abrumada. Pero Nora susurró: no necesita oír. Solo quiero que sienta el ritmo. Golpeó el suelo suavemente y luego guió la mano de Alan hasta el cuerpo del instrumento. Las vibraciones recorrieron su palma. Por primera vez en días, Alan miró a Nora, una mirada fugaz, pero suficiente para dejar a Lucy sin aliento. Esa noche, Lucy escribió una carta al Ministerio de Salud. No necesito excusas. Necesito que todos los centros médicos estén bien equipados. Necesito que los médicos estén capacitados para reconocer el miedo de los padres y no para descartarlo como una reacción exagerada. Necesito que cada niño sepa que su voz importa, incluso si solo pueden llorar en la oscuridad. Esa noche, tarde, Lucy regresó a la habitación de Alan. Él dormía, respirando con normalidad. Se sentó en el borde de la cama y le acarició la mejilla con un dedo. Su piel era suave, sus pestañas largas. Inclinándose hacia él, le susurró: cariño, aunque nadie te oiga, yo sí. Le besó la frente, y por primera vez en muchas noches, no soñó con el Hospital General Mercy. Soñó con Alan, en la escuela, de pie en el patio, sin que nadie lo oyera, sin que nadie le dijera nada, pero sonriendo, una sonrisa brillante y radiante bajo el sol abrasador. El día 10 del mes siguiente, en Washington, D.C., más frío de lo habitual ese año, Lucy estaba sentada en la sala de espera antes de la audiencia del Congreso. Vestida con una blusa blanca pálida, sostenía un fajo de notas impresas, tenía las manos frías y temblorosas. La enfermera Verónica Reed, una vieja amiga que trabajaba en el turno de noche del Mercy General, le puso la mano en el hombro. No tienes que contarlo todo, le dijo en voz baja. Solo deja que vean la verdad en tus ojos. Lucy asintió. No sabía por qué se sentía tan tranquila, quizá porque ya había enfrentado su mayor miedo,
perder a Alan. En la sala del tribunal, una gran sala con 125 personas, reporteros, focos, cámaras, todas las miradas estaban puestas en una madre soltera que alguna vez fue considerada demasiado emocional, una carga para el sistema. La presidenta de la comisión, Susan Aranda, de Austin, asintió a modo de invitación. Señorita Lucy Taylor, ¿puede hablar? Lucy se levantó. No miró sus notas. No tembló. Habló con sencillez, con la voz más segura que nunca. Me llamo Lucy. Soy la madre de Alan, un niño de 2 años que casi muere porque un gusano se le metió en el oído. Se hizo un silencio pesado. Ella continuó. Pedí ayuda 3 veces, y las 3 me la negaron. La primera vez, dijeron que exageraba. La segunda, que molestaba al médico. La tercera, que me imaginaba cosas. No soy médico. No entiendo nada de endoscopias, nervios craneales ni parásitos. Solo soy madre, y supe que algo andaba mal cuando mi hijo lloró. Su voz se suavizó pero permaneció clara y aguda. Mi hijo ya no oye. Ya no puede hablar. Y lo más doloroso es que confíe en ellos. No grité más fuerte. No golpeé la mesa. No armé un escándalo como debería hacer una madre en pánico. Miró directamente al otro lado de la sala, a los políticos, funcionarios de salud e incluso miembros de la prensa que alguna vez habían defendido al doctor Gallagher. No quiero que ningún médico pierda su trabajo. No quiero que nadie vaya a la cárcel. Solo quiero esto: cada hospital local debe tener un protocolo claro cuando un niño tiene fiebre inexplicable. Todo pediatra debe aprender una cosa: el llanto de un niño no es una molestia. Son datos en tiempo real. Un representante masculino, James Vance, levantó la mano. ¿Puedo preguntarle si hay algo que le gustaría que cambiara? ¿Qué sería? Lucy sostuvo su mirada y respondió sin dudar. Dejen de subestimar las preocupaciones de las madres. No somos como Googles ambulantes. Somos los sensores más precisos que tienen nuestros hijos. Cuando bajó del escenario, la sala quedó en silencio, y entonces alguien se puso de pie y empezó a aplaudir. Le siguió Isaac Rivers, y luego Deborah Martin, la ministra regional de Salud. Los aplausos no fueron estruendosos, fueron dispersos y discretos, pesados como pequeñas disculpas. Lucy no pidió compensación ni medidas disciplinarias. Simplemente pidió ser escuchada, y en una sociedad tan ruidosa, esa podría ser la voz más importante. De vuelta en el hospital infantil St. Mary's, Lucy encontró a Alan sentado en la cama, mirando al techo, con el dedo meñique trazando el contorno de una pegatina de perro. La enfermera Sofía se inclinó y susurró: «Hoy». Miró hacia la luz del altavoz, sin saber si el temblor de su dedo era una reacción al sonido. Lucy se deslizó en la cama junto a su hijo, sacó un tablero ilustrado y la tabla de lenguaje de señas. Levantó la mano, señaló el símbolo del corazón e hizo la seña de Gamor. Alan no miró, no negó con la cabeza. Simplemente parpadeó. Esa noche, Lucy reprodujo una grabación de su propia voz, diciendo lenta y claramente: «¿Te llamas Alan?» «Me llamo Lucy». «Eres el corazón de tu madre. Eres la voz, incluso en el silencio. Los pasos, incluso en la incertidumbre». Se sentó a su lado, con la mano sobre su pecho, sintiendo el ritmo constante, el único que aún la conectaba con el niño al que amaba más que a la vida misma. A la mañana siguiente, Isaac llamó. Se habían recogido 3 millones de firmas y el gobierno federal había iniciado una revisión completa de todos los centros de atención primaria. La ley escucha a los niños estaba sobre la mesa. Lucy guardó silencio un largo rato y luego susurró: «No necesito que mi hijo sea un símbolo. Solo necesito que sepa llamarme mamá, de todas las maneras posibles». En Internet, un vídeo de 23 segundos se difundió como la pólvora. Las imágenes, filmadas en el pasillo del hospital, mostraban a Nora Cooper tocando el ukelele mientras Alan presionaba la mano contra la tabla de resonancia, vibrante por primera vez. El pie de foto decía: «El niño no podía oír, pero sentía el ritmo del mundo». Que todos los niños tengan la oportunidad de tocar ese ritmo. En una semana, el vídeo había sido compartido más de 1,6 millones de veces. Al mediodía, los doctores Victor Mullins y Clara Ferguson llegaron para examinar a Alan.
Lucy relató cada pequeño movimiento como si anunciara una gran victoria, se estremeció cuando susurré. Quizá fue un reflejo auditivo, o quizá simplemente sintió mi respiración. No estoy segura. Clara se inclinó, usando un dispositivo de reflejo auditivo. La respuesta de baja frecuencia es un poco más sensible que antes. Sigue siendo borrosa, pero ya no es completamente uniforme. Víctor asintió. Continuaremos con la terapia de neuroestimulación y luego comenzaremos con el habla rítmica. Las lágrimas de Lucy caían suavemente, no sollozos, solo una puerta entreabierta, dejando fluir la emoción libremente. Mi hijo podría seguir aquí, pensó. 3 días después, Lucy y Alan entraron en una sala de terapia especializada donde pacientes pediátricos entrenaban sus respuestas a sonidos rítmicos. Emily Barner, una terapeuta de voz suave y cabello castaño, la guió. Siéntate detrás de él, di palabras sencillas con consonantes, ma, bea, pa, me, y observa cada respuesta. Lucy lo siguió. El primer intento fue fallido. En el segundo, Alan se estremeció. En el tercero, cuando ella susurró, ma, sus labios se fruncieron. Así es, cariño, susurró Lucy. Es, mamá. Es, mamá. Emily asintió. Dilo otra vez, exactamente el mismo sonido. Lucy dijo, vaya, vaya. Alan giró la cabeza, muy despacio, y su mirada se posó en su pecho, como buscando el origen del susurro. Esa noche, Lucy grabó la sesión y se la envió a la enfermera Verónica, su amiga del Merci General. Verónica respondió, en cuanto vi que volteó la cabeza, lloré. Lucy, no pares. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por el cristal de la ventana antes de lo habitual. Lucy llevó a Alan al pasillo, donde los dibujos infantiles cubrían las paredes. Uno de ellos la dejó paralizada, un niño tapándose los oídos, rodeado de bocadillos de diálogo tachados. Debajo, con una letra torpe, estaba el texto, a veces no oigo porque nadie me habla lo suficientemente despacio. Lucy se sentó en los escalones y sentó a Alan en su regazo. Le giró la cara con suavidad y susurró, mamá. Un momento de silencio, y luego, de sus pequeños labios, un sonido débil pero claro, mamá. Lucy se quedó paralizada. Le temblaban las manos y abrió los ojos de par en par. No se atrevía a hablar, no se atrevía a creer. Alan la miró con los labios ligeramente entreabiertos, como esperando. Entonces susurró, amor. No fue del todo claro, pero fue una sola sílaba, una respuesta. Lucy apretó la cara contra su hombro, temblando por completo. Cariño, soy mami. Mami te quiere. Estoy aquí. Mientras se abrazaban, la enfermera Stella Rollers pasó caminando y se detuvo en seco, sin palabras, al ver a la madre llorando de alegría ante la primera palabra de su hijo después de más de un mes de silencio. En la consulta del hospital, el doctor Ferguson dejó el estetoscopio tras revisar el informe de la terapia. La primera respuesta verbal del paciente Alan Taylor tras la rehabilitación fue prometedora. Dijo, mamá, cariño, punto. Al otro lado de la línea estaba Débora Martín, ministra regional de Salud de Texas. Clara, los medios querrán cubrir esto, dijo. Pero no para avergonzarla, sino para demostrar que cuando un sistema decide repararse, se pueden salvar vidas. Ese día, Isaac Rivers publicó un artículo breve sin titular, titulado simplemente, Niño pronuncia su primera palabra después de que el sistema finalmente lo escuchara. Debajo había una foto de Lucy y Alan bajo un árbol, con la luz del sol a sus espaldas y el hospital a lo lejos. Esa noche, Lucy no pudo dormir. Escribió una carta a desconocidos, a madres consideradas demasiado ansiosas, a niños cuyos llantos nunca eran creídos. Hoy, mi hijo dijo su primera palabra, no por milagro, sino porque no me rendí. Si tu hijo llora, créelo. Llama a la cuarta puerta. Grita más fuerte la tercera vez. Levántate después de que te hayan rechazado, porque a veces esos llantos llevan toda una vida dentro. Una semana después de las primeras palabras de Alan, los medios volvieron a inundar el asunto. Esta vez, no hubo debates acalorados. No hubo acusaciones de montaje. El titular decía, niño llamado madre, niño salvado, y el sistema también. Lucy recibió una carta oficial invitándola a unirse al grupo asesor comunitario Listen to Kids.
En la primera reunión, representantes de los sectores médico, de salud mental y de organizaciones estudiantiles llenaron la sala. Nora Cooper habló primero. Antes de conocer a Lucy, pensaba que el mejor médico era el más inteligente. Ahora sé que es quien sabe escuchar, no solo las voces, sino también el silencio. Lucy respondió suavemente, no soy una experta. Solo soy una madre que alguna vez fue ignorada. El Hospital Infantil St. Mary's creó entonces un nuevo puesto, oficial de apoyo comunitario, encargado de recopilar y actuar en consecuencia con las opiniones de los padres. La carta de nombramiento, firmada personalmente por el Dr. Ferguson, invitaba a Lucy Taylor a ocupar el puesto. Ya no serás la que llama a las puertas, decía. Serás la que abra las puertas a los demás. Lucy contuvo las lágrimas. Nunca dejaré que nadie grite 3 veces como yo lo hice. Alan siguió progresando. Aunque su audición seguía siendo deficiente, gracias a un audífono de baja frecuencia, llegó a dominar casi 10 palabras: mamá, amor, comer, agua, dolor, feliz, ajá, aquí, papá y de abrazo. Una mañana, mientras el sol entraba a raudales por la ventana, Lucy guardaba sus juguetes cuando una vocecita a sus espaldas le dijo: Mami, dame un abrazo. Se giró de golpe, dejó caer un osito de peluche y encontró a Alan extendiéndole sus bracitos, con un hoyuelo profundo en la mejilla y una sonrisa radiante. Lucy se desplomó en el suelo, abrazándolo con fuerza, repitiendo una y otra vez: Mami está aquí. Mami está aquí. Mami está aquí. A finales de febrero, se celebró un discreto servicio conmemorativo en una escuela rural cerca de Springfield para una niña que había fallecido 2 años antes a causa de una infección de oídos sin diagnosticar. Lucy estuvo allí no como víctima, sino como alguien que cumplió su promesa. En nombre de los niños, una vez olvidados, depositó un ramo de flores en la placa conmemorativa, por los llantos que nadie escuchó. Hoy, se les escucha. Ese día, en la Conferencia Médica Nacional, el ministro Martín lanzó un nuevo desafío: de ahora en adelante, ya no juzgaremos a un buen médico por las intervenciones quirúrgicas que realiza, sino por las que evita, y el público se puso de pie con un estruendoso aplauso. En un documental posterior, la presentadora le preguntó a Lucy: si pudieras hablar contigo misma hace un año, ¿qué te dirías? Abrazando tiernamente a Alan, sonrió y le confesó: no tengas miedo de molestar al médico, no te avergüences de que te llamen demasiado sensible, no te disculpes por escuchar lo que otros no pueden. El muro exterior de St. Mary's se transformó entonces, desapareció el triste gris del pasado, reemplazado por un vibrante fresco. Muestra a una madre abrazando a su hijo bajo un sol radiante, mientras una larga fila de familias espera frente a una puerta abierta de par en par, coronada por el mensaje: escuchar nunca hizo daño a nadie. Esta historia nos recuerda que el llanto de un niño nunca es en vano. Detrás de cada señal inusual se esconde un grito de auxilio. La negligencia y la indiferencia pueden costar vidas, pero la perseverancia y el amor incondicional de una madre tienen el poder de transformar todo un sistema. La medicina, sin duda, requiere precisión, pero sobre todo, compasión. Escuchar no es solo una habilidad, es una responsabilidad, y a veces salva a una generación. Si te gustó esta historia, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a compartir historias conmovedoras casi a diario. Te lo agradecemos de corazón. Nos vemos pronto.